Muy buenos días para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Reflexiones sobre la inclusión de las personas con discapacidad, Ley 1996 del 2019, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. Las personas con condición de discapacidad en Colombia gozan de especial protección en sus derechos humanos, sociales y culturales, dentro del marco legal y constitucional, donde el Estado garantiza su inclusión, protección y respeto. Con la Ley 1996 del 2019 se materializa el ejercicio de la capacidad legal plena para ellos y de las personas mayores de edad con discapacidad, figura que busca eliminar barreras de acceso en los servicios públicos del Estado, paradigmas sociales y estereotipos negativos que limitan su reconocimiento como sujetos de derecho. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Abel Carvajal Olave, abogado de la Universidad Católica, especialista en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Republicana y magíster en Derecho de Familia de la Universidad Antonio Nariño. Docente de Constitución Política, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Derecho Procesal Civil en varias universidades del país. Actualmente se desempeña como juez tercero de familia del Circuito de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a alguna de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Abel Carvajal Olave, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Saludo igualmente extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y lo mismo que a todos los servidores judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia. Me voy a permitir compartir una presentación a efectos de hacer un poco más didáctica la exposición. Nuevamente, bienvenidos a todos los asistentes a este evento académico. En términos pandémicos, les doy la cordial bienvenida a un vuelo humanitario de 1 hora de duración con escalas en la dignidad humana, en la no discriminación y con destino final a la inclusión. Muy bien, se trata de la Ley 1996 del 2019, ley que fuera expedida y promulgada generando un gran impacto en la comunidad judicial, habida cuenta que no fue socializada lo suficientemente en un comienzo y no dimensionamos el impacto que iba a tener. Esta ley tiene el propósito de hablar y cambiar un paradigma que había, y por lo tanto el eje central axial de esta ley es la capacidad legal, entendida como una capacidad legal plena de ahora en adelante para todos los asociados del Estado. Les hablaba de que sorprendió a la comunidad judicial toda vez que no es una ley que trae una simple modificación a lo que estaba establecido, al discurso local. No, se trata es de una ley que trae un nuevo paradigma, que trae un nuevo sistema, que elimina de tajo todas las instituciones jurídicas que estaban establecidas respecto de las personas en condición de discapacidad y nos trae unas nuevas instituciones jurídicas. Quiero advertir
que lo más importante de aquí en adelante para todos los interesados en el tema es tenemos que abrirnos un poco en la mente a adoptar un nuevo léxico, una nueva terminología, toda vez que trae situaciones que pues, no manejábamos en nuestro ordenamiento jurídico y tenemos que empezar a adaptarnos a ella. Muy bien. Para efectos de delimitar el universo, anuncio que el contenido de esta charla tiene 4 pasos. Uno es una fase introductiva, 2, la capacidad legal antes del 2019, o sea, antes de la expedición de la ley, y 3, la ley 1996 como tal, la cual la revisaremos en su estructura, y por último, unas reflexiones. Quiero llamar la atención en el sentido de que la temática como tal no se ha agotado aún, es tan robusta que difícilmente podemos en una hora abarcar absolutamente todos los tópicos que nos trae esta ley. Voy a intentar hacerlo. Esta presentación y esta charla que yo tengo estaba diseñada inicialmente para 2 horas de duración. Voy a tratar de comprimir lo que más pueda y me disculpan si de pronto suena un poquito precipitado el lenguaje y el actuar, pero tenemos que adecuarnos a los 50 minutos que nos concede la Escuela Judicial para hacer esta exposición. Muy bien, entonces abordamos el primer paso de la conferencia, que es la introducción, para mirar. Resiste una mirada de justificación por qué y en qué está inspirada la ley 1996, y no es otra cosa que en los principios y en los derechos que se encuentran en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, expedida por la ONU en el año 2006. Muy bien. ¿Y qué nos trae? La ley como eje central aquí es una garantía del derecho de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. O sea que se trata es de recuperar, pensaría yo, esa capacidad legal que había sido limitada por muchísimos años, toda vez que nuestra legislación sustantiva en materia civil, estoy hablando del Código Civil, que fue expedido en 1883, 130 años de expedición, es una copia del Código chileno, y el Código chileno bebió del Código napoleónico, y el Código napoleónico recopiló todas las instituciones románicas. Desde allá viene la institución del mentecato, que sería el equivalente hoy a lo que se llamaba como incapaz, ¿no? Entonces, son instituciones muy antiguas, y entonces desde esa época se había quitado al ser humano, a la persona, ese derecho de la capacidad legal plena, y se había encuadrado en situaciones de protección, por ejemplo, o de eliminación. Ya vamos a ver más adelante. Para ir anunciando desde el punto de vista práctico qué nos trae la ley, nos trae estas 4 instituciones que están en la parte inferior de la presentación, cuando hablamos de la valoración de apoyos, acuerdos de apoyos, las directivas anticipadas y la adjudicación judicial de apoyos transitorios. Como ustedes pueden ver, es léxico nuevo, tenemos que acostumbrarnos a él, tenemos que familiarizarnos con esa terminología para poder dominar este tema más adelante, porque les anuncio que requiere mucho estudio. Muy bien, entonces, en concreto, ¿cuál es el advenimiento? ¿Qué nos trae la ley? Nos trae un cambio de paradigma, toda vez que trae una presunción legal. Pueden hacer énfasis en esa palabra, una presunción en el sentido de que la capacidad legal en todas las personas sin distinción. Bueno, elimina y prohíbe el proceso de interdicción e inhabilitación, que eran las instituciones antiquísimas que estaban vigentes desde lontananza,
a través de el derecho europeo continental, del cual hemos bebido muchas veces de esa fuente. Trae consigo también unas derogatorias y unas modificaciones la ley, especialmente impacta por vía derogatoria el Código Civil, modifica el Código General del Proceso, deroga en su mayor parte la Ley 1306 del 2009 y deroga la Ley 1412 del 2010, entre otras, para los que no la tengan como un referente muy marcado. La Ley 1412 del 2010 era la que regulaba lo referente a la vasectomía y a la ligadura de trompas para las personas en condición de discapacidad. Muy bien. Si nos preguntamos, ¿y para qué se creó esa ley? Entonces, la respuesta es en garantía, como se dijo en un comienzo, de los principios. ¿Y qué principios? Bueno, esta ley tiene un enfoque antropocéntrico en la dignidad humana. De allí, de ese derecho fundamental, que también es principio, la dignidad humana, se han desprendido muchas cosas en esta nueva mega tendencia de derechos fundamentales y de reconocimiento de situaciones en las personas. Entonces, no obstante, también está inspirado en la igualdad de oportunidades. Hay que garantizar el principio de accesibilidad, hay que garantizar la autonomía individual, garantiza la no discriminación, garantiza la primacía de la voluntad y las preferencias de las personas titulares del acto jurídico, como se llaman a partir de ahora los que otrora se llamaban incapaces o discapacitados. Ahora es persona titular de acto jurídico, nueva terminología, por favor asumámoslo de una vez por todas porque nos vamos a tener que manejarla de aquí en adelante. Y también garantiza el principio de celeridad. Como les dije en un principio, la ley tiene un enfoque antropocéntrico en la dignidad humana, que está ligada al principio pro homine, y que pues es muy difícil de definirla con palabras, la dignidad humana, porque es tan grande, pero sí podemos, para entenderla mejor, hacer referencia a que tiene unos componentes. Por decir algo, por vía de ejemplo, el debido proceso es dignidad humana. El derecho a la locomoción es dignidad humana. El derecho a la vida es dignidad humana. El derecho a la libertad es dignidad humana. De manera pues de que por eso es que es tan importante, porque abarca muchas cosas. Si bien es cierto, la ONU tiene un buffer de principios que son aplicados a las distintas convenciones y declaraciones y pactos que normalmente expide. Hay 3 principios de los que ustedes ven en la presentación que son especialmente aplicables al caso que nos ocupa la atención, como es el principio de la no discriminación, el principio de la autonomía individual, toda vez que hay muchas personas en condición de discapacidad a las cuales se les había negado, se les había desplazado esa autonomía en otras personas que eran las que, por vía de ejemplo, el guardador tomaba decisiones por la persona en condición de discapacidad. Entonces se rescata ese principio de la autonomía individual y el principio de celeridad. A mí me gusta ser pragmático y aplicar las cosas porque, entre otras cosas, tengo la fortuna de desempeñarme como juez y me ha tocado afrontar muchas solicitudes, atenderlas y despacharlas, y nos ha tocado improvisar muchas veces porque la ley nos impactó, nos trajo unas nuevas instituciones, nos eliminó las que habían, pero resulta que quedaron pendientes los decretos reglamentarios y, como en todo país del corte del nuestro, pues la improvisación es la que impera. No han salido todavía todos, apenas salió el noviembre 5 el decreto 1429,
que supuestamente iba a regular lo relacionado con los acuerdos de apoyo y con las directivas anticipadas, pero se quedó corto porque solo habló de los acuerdos de apoyo y respecto de las directivas anticipadas solo habló de la inscripción, de la suscripción. Muy bien, entonces les decía que el principio de celeridad yo lo aplico en la praxis diaria. Es cuando llega al despacho una solicitud de apoyo judicial transitorio, al equipo de trabajo les digo, mire, esto equivale a una tutela. Entonces vamos a darle un... como lo tiene la tutela y como lo tiene en otra especialidad civil el proceso de restitución de bien inmueble arrendado, que la ley misma dice, creo que la ley 820 dice, el procedimiento será prevalente. Entonces, a estos procesos de apoyo judicial transitorio, yo les doy el carácter de prevalentes y en menos de un mes estamos dictando sentencia, haciendo todo el trámite con mucha diligencia. Y eso ha sido muy bueno, por lo menos nos ha producido satisfacción personal. Muy bien. Hablemos de la capacidad legal antes del 2019 para entonces entender que el derecho es complejo, no es un objeto que pueda aprenderse de manera fácil y clara. Al decir del maestro Rafael Preciado Hernández, dice, no podemos desconocer que este objeto llamado derecho tiene en su entraña misma una referencia a criterios racionales de tal suerte que no se puede entender plenamente si no se le considera en relación a los valores jurídico-filosóficos que constituyen su causa final. Algunos dirán, el profe se salió del riel y nos está hablando de otras cosas. No, señor. Aquí ya más adelante vamos a ver la importancia de estos preceptos y de estos pensamientos, toda vez que el derecho es producto del hombre, es inacabado y es susceptible de ser creado y recreado en su esencia en cualquier tiempo, toda vez que hay que aceptar como una constante en la vida el cambio. Y ahora en estos tiempos de cibernética, de telemática, ya casi llegamos a la teletransportación, pues el concepto de la dignidad humana se ha agrandado tanto, se ha robustecido tanto, que está permeando absolutamente todas las sociedades y estamos despertando a un letargo que veníamos donde estábamos siendo copartícipes por omisión de muchos abusos a los seres humanos en muchas latitudes, de manera pues de que es importante tener en cuenta este referente. Muy bien, en cuanto al tridimensionalismo jurídico, estamos en las reflexiones preliminares, constituye una teoría jurídica que analiza el derecho desde el punto de vista donde es siempre dialéctico, incluyéndose en una correlación permanente y progresiva entre tres términos, a saber, el hecho, los hechos, el valor y las normas. O sea que de ahí nace el derecho. Hay unos hechos, es como por decir algo, de esta pandemia que que estamos viviendo todavía, seguramente que se va a reflejar en un futuro inmediato, a corto plazo, legislación, porque nos ha cambiado tantas cosas desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de los servicios que presta el Estado. Y entonces ese hecho que está sucediendo ahora hay que valorarlo y el legislador se va a encargar de sacar normas más adelante. Ya lo van a ver. Muy bien. Estábamos en la capacidad jurídica, hicimos unas reflexiones preliminares y entonces se divide esa capacidad jurídica en la capacidad de goce, que es la personalidad, aptitud de las personas para ser sujeto de derechos, y eso es una definición de la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, y la capacidad de ejercicio,
Es la capacidad legal que tiene tres componentes: el criterio para la validez, la facultad para obligarse y la habilitación legal para celebrar válidamente los actos jurídicos. En la concepción anterior, antes de la ley 1996, que es el asunto que ocupa la atención, toda persona tiene capacidad de goce, pero no toda persona tiene capacidad de ejercicio. Ya vamos a ver su evolución. Tendríamos que mirar un poquito el juego de palabras, toda vez que hay unas muy parecidas, hablando de incapacidad y de discapacidad. Entonces tenemos que decir qué es la discapacidad. Es una merma o una carencia de alguna capacidad física, sensorial o psíquica de la persona que lo limita, le impide la participación plena e igualitaria en la sociedad. Muy bien, para hacer efectivos sus derechos. Y la incapacidad es una carencia de aptitud legal para ejecutar válidamente determinados actos. Esto estaba funcionando hasta antes de la ley 1996. Como ustedes pueden ver, está tachada la palabra incapacidad, la cual invito comedidamente a toda la audiencia a que la proscribamos y la saquemos de nuestro léxico, porque ya más adelantico van a ver que realmente no hay incapacidad. Muy bien, no obstante, todos estos avances, por el mismo año 2019, la Corte Constitucional había hecho unos pronunciamientos hablando pues de la definición de la discapacidad y para concluir que según la Corte se trata de un concepto de permanente construcción y revisión, o sea que no se agota. No lo demos por terminado porque no se va a agotar aún. Muy bien. Discapacidad como fuente de incapacidad. Entonces, hablemos de las instituciones jurídicas que componen el régimen de la capacidad y reflejan el modelo de discapacidad, un patrón que evidencia la concepción de discapacidad y que tiene una sociedad determinada. Bien, entonces, los paradigmas sociales que tenga una sociedad incidirá directamente en el reconocimiento que haga el ordenamiento jurídico o los actos de las personas. Esto tiene que ver con una mirada temporoespacial en el mundo. En cualquier otra latitud, una condición para una sociedad pueda que sea de incapacidad o de discapacidad y para otra sociedad no lo sea. La materialización de concepciones, estamos haciendo algunas reflexiones que nos vamos a entender ahorita más adelante. El concepto de discapacidad se ve reflejado directamente en el régimen de capacidad jurídica de una sociedad. Desde mi punto de vista y de una forma jocosa, yo consideraría que, hablando de discapacidad, la sociedad es la discapacitada que no ha tenido la capacidad de ver a estas personas desde un enfoque de igualdad de derechos y que son personas que deben rescatar definitivamente su capacidad legal plena. Entonces, los problemas y todo lo que se ha vivido en la humanidad ha sido, considero yo, desde el punto de vista que es la sociedad la que ha estado discapacitada. Muy bien, y lo vamos a demostrar a partir de este momento cuando hacemos una retrospectiva a grandes zancadas por las colinas de la historia para mirar los modelos de discapacidad. Había un modelo de prescindencia, hubo un modelo de rehabilitación y la ley 1996, inspirada en la Convención de la ONU del 2006, nos trae un modelo social que es el nuevo paradigma. Pero de esta parte de la prescindencia tengo muchas historias que contar, pero me voy a hacer referencia de forma muy rápida para tampoco inadvertirla. Y entonces tenemos que en el modelo de prescindencia, en Grecia, en Esparta, era una sociedad guerrerista. Y entonces todos los niños que nacían con alguna discapacidad, sin un brazo, bueno, con alguna discapacidad que en su apariencia morfológica indicara que no estaba en condiciones plenas, ese niño
era conducido a un abismo que se llamaba el Taigeto y era eliminado. ¿Por qué? Porque era una sociedad guerrerista y toda su economía estaba basada en la guerra, y entonces la concepción era que ¿para qué iban a alimentar un ser humano que no iba a ser apto para la guerra? Y esa era la justificación para prescindir de ese ser humano. O sea, no tenían compasión. Al Taigeto iban a dar los niños con alguna discapacidad que nacían. Otro ejemplo de prescindencia en algunos sitios de África, en Nigeria, todas las personas que nacían albinos consideraban los grupos étnicos, las sociedades, que eran personas que nacían embrujados y que tenían el demonio por dentro. Por lo tanto, los aislaban del grupo, de la tribu, y los dejaban morir solos porque no se alimentaban y se morían. Eso era un modelo de prescindencia. Muy bien. Las cosas fueron evolucionando y hasta hace apenas unos siglo pasado, en 1930 al 40, cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los modelos más grandes de prescindencia, con la eugenesia que propuso el modelo de gobierno del nazismo en cabeza del señor Adolfo. Entonces, ustedes, como es una historia reciente, ustedes tienen un referente muy fresco de la cantidad de personas que fueron eliminadas en las cámaras de gas y todos los experimentos científicos que se hicieron a efectos de buscar una raza humana ideal. De eso nos debemos avergonzar todos los seres humanos, porque a veces pasan cosas y sabemos que están pasando y no hacemos nada para impedirlo. Muy bien. Viene entonces el modelo de rehabilitación, que trae una nueva tendencia bajo el concepto de protección. Entonces vamos a hacer una mirada hacia las personas en condición de discapacidad, y en Colombia nace con la Constitución de 1991. Ya lo vamos a ver más adelante en qué consistió ese modelo de rehabilitación. Y finalmente el modelo social, que es el que nos trae la ley 1996. Considero que era importante hacer esta retrospectiva, porque si no conocemos la historia, pues no sabemos dónde estamos parados. Muy bien, aquí me permití hacer una línea del tiempo para que lo podamos apreciar mejor. Esta línea roja o naranja es el modelo de prescindencia, la línea verde es el modelo de rehabilitación, y por último la línea nuevamente roja es el modelo social. Entonces, el modelo de prescindencia venía con las instituciones que traía el Código Civil desde 1887, y vino hasta, y en Colombia se tradujo exactamente en que las personas que estaban en condiciones de discapacidad, sencillamente se les declaraba en interdicción y se les nombraba un curador para que tomara decisiones absolutas respecto a su salud, a sus bienes, a su cuidado personal y a todos sus asuntos. Muy bien, pasando por encima de sus derechos sociales, económicos y culturales. Muy bien, entonces viene la Constitución del 91, y en los artículos 13, 42, 47, 54 y 68 asoma ya esas nuevas luces para mirar hacia esa población que requiere una atención especial. Y desde ahí comienzan los discapacitados a ser personas que gozan de especial protección constitucional. Solo que estábamos cortos todavía en la concepción, y lo que introdujimos con este modelo de rehabilitación fue protección. Entonces vamos a proteger a los discapacitados, les vamos a hacer andenes para que puedan andar por sus sillas de ruedas, los inscribimos en programas sociales de las entidades administrativas como las alcaldías y las gobernaciones, y les damos alguna prioridad en la atención de los servicios de salud, pero seguían todavía
coartados en su capacidad legal plena. Muy bien, en este orden de ideas, entonces viene la ley 1145 del 2007 que establece el Sistema Nacional de Discapacidad. Viene la ley 1306 que desarrolla los derechos fundamentales traídos con la Constitución del 91, y finalmente la ley 1996 que rompe con toda esta tradición y nos ilumina el futuro bajo el concepto de un nuevo paradigma donde la inclusión es el valor más preciado de estas personas que gozan de especial protección constitucional, y deberá el Estado, la sociedad y la familia garantizar a toda hora sus condiciones, sus derechos fundamentales. Muy bien. La incapacidad como institución que estaba rigiendo tenía una división, toda vez que se tenían el incapaz absoluto y el incapaz relativo. El incapaz absoluto era objeto de un proceso de interdicción, y el artículo 1504 del Código Civil tenía como incapaces absolutos al demente, al sordomudo, que ya no lo son, y al impúber, que sí queda como un incapaz absoluto. Ya lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto al incapaz relativo, tenía al menor adulto y a los disipadores, lo cual pues queda eliminado el concepto de disipador como incapaz relativo. Muy bien. Estamos como a mitad de tiempo y estamos corriendo un poquito, pero igual la idea es tomar los hitos más importantes, las colinas de esta nueva institución, para tenerlas como referentes. Igual creo que les van a hacer llegar esta presentación para que la tengan como una simple guía, porque lo que hay que investigar es bastante. Muy bien. Antes de abordar la ley 1996 como tal en su estructura, debemos volver nuevamente sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy bien. Al tratar de esas diferencias de desarrollo, fueron discusiones que se dieron en la Asamblea previo a la aprobación de la convención. Entonces es a tipo de ilustración como que se vivió al interior de la Asamblea de la ONU en discusión de esta convención sobre las personas en condición de discapacidad mayores de edad. Entonces las discusiones se daban en cuanto a qué países cuentan con lo necesario para hacer efectiva la convención. O sea, desde allá pensaban que saquemos la convención y seguramente hay países que no tienen la capacidad económica para hacer cumplir todos estos derechos. Era una de las prevenciones y una de las discusiones. Respecto de la vigilancia de la convención, entonces hablaba de los mecanismos si han funcionado. Entonces hay dificultades en los mecanismos anteriores, necesidad de reformarlos, necesidad de unificarlos, todo eso se dio allí. Y una de las más importantes es la participación del individuo, la cual fue negada, toda vez que se consideró que el individuo accediera directamente a la convención o a la ONU para poner sus quejas del no reconocimiento de los principios y valores y derechos fundamentales que habían sido reconocidos. Entonces dijeron, no, eso no se puede porque nos enloquecemos. Entonces eso tiene que hacerlo a través de las entidades que creen los estados y las leyes que van a desarrollar o que van a expedir en desarrollo de la convención. Tendrán que disponer cuál es la participación de los individuos. Muy bien, eso no tiene mucha relevancia porque todo eso es previo a la convención, a la expedición de la convención y a la aprobación. Muy bien, lo que sí es importante es decir que si bien es cierto, la convención se aprobó el 13 de diciembre del 2006 en España, haciendo un comparado con países cercanos en nuestra cultura,
Se ratificó en el 2008 y el ente que vigila es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la normativa es el Real Decreto Legislativo 1 del 2013. En México se ratificó en el 2007, en el mismo año, y la normativa es la Ley General, que es del 2011, de personas con discapacidad. Debo resaltar que dentro de lo que he investigado, Perú es el país más avanzado en materia de desarrollo normativo y regulatorio de la convención. Están bastante adelantados los señores peruanos, hay que beber de esa fuente y hay que mirar hacia allá para aprender de lo aprendido. De manera pues que fueron muy juiciosos porque aprobaron en el 2007 y lo ratificaron el mismo año, solo que sí se demoraron 10 años en sacar la normativa. Muy bien, en Colombia se aprobó la convención mediante la ley 1346 del 2009, siendo del 2006, 3 años después, nos demoramos, se declaró exequible la ley 1346 mediante sentencia de la Corte Constitucional del 2010 y se ratificó el 10 de mayo del 2011. ¿Quién vigila? El Sistema Nacional de Discapacidad y la normativa es la ley 1996 del 2019, que ya empezamos a familiarizarnos con ella. ¿Cuál es el espíritu de la convención? Aquí tenemos necesidad de advertir que estos principios en los que está inspirada la ley y principios que propuso la convención no fueron especialmente inventados, creados, concebidos para sacar esa convención. No, retoma principios que han sido establecidos en otros órganos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que han sido establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en la Convención contra la Tortura y otros tratados, de manera pues de que no fueron estos principios creados especialmente para esta temática. Pero sí hay necesidad de decir que se describen los ideales y principios de las Naciones Unidas de reconocer la dignidad de los seres y la obligación de respetar los derechos humanos. Reitera los derechos de las personas con discapacidad y la prohibición de su discriminación, así como su efectiva inclusión social. Muy bien. La convención, hablando de las personas con discapacidad, entonces se puede traducir en un instrumento facilitador para el ejercicio y el disfrute de todos los derechos universales y específicamente los culturales, sociales que tienen las personas con discapacidad. Tiene una finalidad que está en estos 3 verbos rectores, como promover, proteger y asegurar el goce pleno de las condiciones de igualdad de todos los seres humanos. Trae una definición de las personas con discapacidad y dice que son todas las que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones, ¿no? Y habla del cambio de paradigma y tiene ahora la discapacidad como un producto social en relación de la persona con deficiencia en el entorno discapacitante. Muy bien. A manera de conclusión de este pequeño discurso, entonces decimos que la eliminación de barreras se traduce en crear accesibilidad, que es uno de los principios vistos al comienzo. Y bueno, entonces la convención tiene unos pilares, unas columnas en las cuales resisten todo el peso que implica para las sociedades actuales asumir este nuevo rol, esta nueva responsabilidad, este nuevo deber de tener en cuenta en cada acto
en cada situación, en cada condición, en cada latitud, el derecho superior que tienen las personas con algún nivel de discapacidad, toda vez que merecen todo el respeto y toda la consideración, partiendo de que gozan de especial protección constitucional y que no solamente las autoridades son las obligadas, sino también la sociedad y desde luego que la familia son los primeros en asumir todos estos nuevos roles y estos deberes, no sin antes decir que están en la esfera todos de los derechos humanos y en la no discriminación y en el desarrollo social para hacer una sociedad más justa, para hacer más que tener una convivencia pacífica y el respeto por las personas que tienen alguna limitación. Muy bien. Resulta que la ley 1145, como lo vimos en la línea del tiempo, aparece en el año 2007 y habla de el Sistema Nacional de Discapacidad. Entonces, se hizo como especie de una pirámide para entonces decir que tiene 4 niveles y que el primer nivel es el Ministerio de Protección Social, el que encabeza ese Sistema Nacional de Discapacidad. Discentes todos, les recomiendo especialmente poner atención a esta estructura institucional en nuestro país, para efectos de que a través de estas instituciones es que podemos hacer efectivo el trámite y los derechos de estas personas cuando nos toca por alguna circunstancia de la vida tener en nuestras manos una situación y darle el impulso que corresponda. Entonces, la cúspide de esa pirámide está en cabeza del Ministerio de Protección Social. Después viene el Consejo Nacional de Discapacidad, como un organismo consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del sistema de la política pública nacional de discapacidad. Más abajo encontramos los comités departamentales y distritales de discapacidad como niveles intermedios de concertación, asesoría, consolidación y seguimiento de las políticas que vendrán del Consejo Nacional y del Ministerio. Y por último, en el último nivel vienen los comités municipales y distritales de discapacidad como niveles de deliberación, construcción y seguimiento de la política de discapacidad, pero ya ese es el nivel más cercano hacia el usuario. De manera pues de que todos los entes administrativos como las alcaldías y las gobernaciones están en la obligación de desarrollar la prestación de este servicio permanente en todas sus sedes para que las personas con discapacidad puedan recurrir en orientación. Muy bien. Entonces, aterrizamos ya en la ley 1306 del 2009, que era la que consolidó todo el sistema de rehabilitación, igual que significó un avance en nuestras instituciones, pero estaba incompleto. De manera pues de que, porque seguía cercenándose la capacidad legal plena de las personas y siempre se sustituía la capacidad de tomar decisiones en otra persona. Eso se acaba de rescatar con la ley 1996 del 2019. Entonces, esas modificaciones a la capacidad legal elimina expresiones contrarias a la dignidad humana como demente, mentecato. Ya la Corte Constitucional había hecho unos ejercicios de eliminar expresiones contenidas sobre todo en el Código Civil como estatuto sustantivo, de expresiones que iban en contra de la dignidad humana, como por ejemplo el hijo extramatrimonial, otrora se llegó a llamar hijo de dañado y punible ayuntamiento. ¿Cómo les parece? Entonces, mentecato, demente, loco furioso, eran expresiones con las que se determinaban a estas personas.
Entonces el artículo 1504 pues sufrió bastante con la modificación propuesta por la ley 1996. Entonces, si reacomoda las fuentes de incapacidad, dejándolas bajo el criterio de protección, en un criterio médico, donde finalmente se diagnosticaba una discapacidad mental que podía ser absoluta o relativa, y con ese diagnóstico técnico, científico, médico, era que el juez se basaba para efectos de fallar en los procesos de interdicción y de rehabilitación, si fuera absoluta o relativa a la incapacidad. Muy bien. Y ahora sí, llegamos a la tan anhelada ley 1996 del 2019, que ocupa la atención y que nos convoca el día de hoy. Para decir entonces que trae el cambio de paradigma, implementa el modelo social, que ya lo habíamos visto en los modelos imperantes a través de la historia de la humanidad. La Corte Constitucional ya había hecho unos pronunciamientos previos en el año 2015, 2018 y 2019, que ya se preveía que esto venía en camino, pero pues que no se le dio la suficiente socialización. Bueno, igual todos los abogados tenemos el deber todos los colombianos tenemos el deber de conocer la ley, porque su desconocimiento no nos exime de responsabilidad, y mucho menos nosotros los abogados, y si somos funcionarios judiciales y empleados judiciales, con más razón hay que estudiar la ley muy bien y conocerla. Entonces, la capacidad de ejercicio, que estaba limitada, ahora es una toma de decisiones con un apoyo, si se requiere, porque puede que hayan personas con alguna discapacidad sensorial o física o cognitiva, pero que pueden tomar aún sus decisiones. Entonces, el cambio de paradigma se refleja en la concepción y en la conceptualización de las situaciones. Antes, toda persona tiene capacidad de goce, pero no toda persona tiene capacidad de ejercicio. Eso lo cambiamos ahora por toda persona tiene capacidad de goce y ejercicio, con apoyo cuando sea necesario. Muy bien. Con enfoque pedagógico y para delimitar el universo, quise hacerles como la estructura, por lo menos por capítulos de la ley 1996. Esto es muy importante para empezar a empoderarnos de ella y a apropiarla, con saber inicialmente que tiene 9 capítulos, ya sabemos algo de la ley 1996. Y si nos paramos en el primero, pues sabemos que son unas disposiciones generales, y que el segundo trae los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal plena, para la realización de los actos jurídicos, y que el tercer capítulo son los acuerdos de apoyo, que es una de las instituciones nuevas, las directivas anticipadas, la segunda institución nueva jurídica, estoy hablando de instituciones jurídicas, la adjudicación de apoyos judiciales, que esto ya es ante un juez de familia única y exclusivamente. Habla de las personas de apoyo para conocer quiénes son, cuáles son los requisitos para ser persona de apoyo, cuáles son las inhabilidades para ser personas de apoyo, cuál es la responsabilidad de las personas de apoyo. Entonces es importante que tuviera un capítulo aparte. Y también se le hizo un capítulo a los actos jurídicos sujetos de registro. Como esta ley vino y acabó con todo, pero no nos dieron las herramientas, entonces les tocó inventarse en un régimen de transición. Y ese régimen de transición todavía opera toda vez que no han cumplido el legislador con la expedición de los decretos que van a regular sobre todo la institución jurídica de la adjudicación de apoyos judiciales. Estamos tomando por vía excepcional decisiones los jueces respecto, mientras nos reglamentan el legislador. Lo único que ha salido como decreto reglamentario, desde ahora les comento, es el decreto 1429
del 2020, del 5 de noviembre, que reglamenta los acuerdos de apoyo que debió haber reglamentado de una vez las directivas anticipadas, pero solo las tocó en cuanto a su suscripción en las notarías de la escritura pública. Muy bien, otro capítulo son los actos jurídicos sujetos a registro, ya lo habíamos visto, el régimen de transición, y por último las derogatorias, modificaciones y disposiciones finales. Esto parece muy elemental porque pues en materia de ley, la ley está para todos, todos la podemos conseguir, pero es importante, considero yo, mostrarle la estructura, porque ya en algo tan simple ya podemos tener una idea de su contenido. Muy bien. Entonces, empecemos por hablar de quiénes son los sujetos alrededor de la ley 1996. Ustedes recordarán en la estructura del Código Civil, perdón, el Código General del Proceso, este código tiene 5 libros. El primer libro son los sujetos procesales. El segundo libro es los actos procesales. Entonces los sujetos procesales son todas las personitas de carne y hueso que caminan por las calles y llevan debajo del brazo un acto procesal. Ese es el segundo libro del Código General del Proceso. El tercer libro son los procesos. O sea que esas personitas van caminando con un acto procesal debajo del brazo y van directo al proceso. Tendrán que hacerlo pues, en la baranda, en los juzgados donde están los procesos. Y para hacer efectivo todo ese derecho que alegan, pues está el libro número 4, que son las medidas cautelares. Y el número 5 son disposiciones varias. De manera, pues, cuando uno empieza por conocer las leyes en esas estructuras macro, comienza una comprensión, un nivel de comprensión mayor. Entonces, de la ley 1996, los sujetos procesales, que vale al primer libro del Código General del Proceso, es el titular del acto jurídico, la persona de apoyo y el funcionario público. No vamos a detenernos ahí porque ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿quién es el titular del acto jurídico? La persona que antes se llamaba incapaz y que queda proscrita esa palabra y ahora se llama titular del acto jurídico, que es la persona mayor de edad cuya voluntad y preferencia se manifiestan en un acto jurídico determinado. Esa es la descripción que hace el artículo 3 en su numeral 3 de la ley 1996. Pero por vía de interpretación yo creo que lo deberíamos leer de la siguiente manera. La persona mayor de edad que por su condición de discapacidad requiere de un apoyo para celebrar válidamente un acto jurídico. Ahí les dejo la discusión. Las personas de apoyo. Vienen los requisitos de las personas de apoyo, entonces es quien ejecuta en favor del titular del acto jurídico la asistencia que este último requiere. Para requisitos para su designación, que sea una persona natural mayor de edad o una persona jurídica. Preguntarán, pero ¿por qué una persona jurídica? Especialmente en asuntos financieros, a veces es importante tener el apoyo de empresas especializadas en asuntos financieros que asesoren a las personas en la toma de decisiones a la hora de inversiones. Es que a veces nos sorprendemos, los que trabajamos en los juzgados de familia, sabemos que hay negocios muy grandes, negocios jurídicos muy grandes de miles de millones de pesos. Entonces, eso es importante. Y la posesión se asume como asumir como persona de apoyo. ¿Cómo está establecida el apoyo? Por vía convencional, el agotamiento de las formalidades implica la asunción del pleno derecho, o sea que cuando la persona suscribe, asume de pleno derecho, y cuando es por acuerdo de apoyo o por directiva anticipada. Y cuando es por vía judicial, entonces la posesión de la persona de apoyo se realiza frente al juez que la ha designado previa anotación de la sentencia en el registro de nacimiento. Entonces, con la sentencia queda ejecutoriada en estrados, en la audiencia, se lleva al registro. Cuando salga de registro, entonces viene la persona nombrada apoyo nuevamente al juzgado y se hace la diligencia de posesión.
Yo creo que hasta ahí estamos claros. ¿Cuáles son las inhabilidades? Inhabilidades están contempladas en el artículo 45 y son muy puntuales, como tener un litigio pendiente entre la persona titular de los actos jurídicos y la persona designada en apoyo, por interés laboral, personal, familiar o de negocios. Entonces, el ejemplo clásico es, mire, es que está nombrando al socio para que lo representen legalmente en la disposición o en la venta, en la enajenación de sus acciones en la sociedad al socio. Entonces es probable que el socio lo deje limpio, lo deje sin un peso. Entonces eso es una inhabilidad. Y de pronto algún familiar que ha sido característico en el sentido de su ámbito familiar por ser alcohólico o una persona dependiente de consumir sustancias psicoactivas, son personas que están buscando recursos a como de lugar, saltando todos los valores éticos. Entonces, pues a una persona, a un familiar que esté en esa condición, no se le podría nombrar apoyo. Esos serían los conflictos de intereses entre los sujetos. Me permito hacer un par de conclusiones muy rápidas en el sentido de que y es una invitación a toda la comunidad judicial a que definitivamente adoptemos y nos apropiemos y nos empoderemos de la ley 1996 del 2019. No es fácil de estudiar, tiene un grado de complejidad alto, tiene un nuevo léxico, una nueva terminología y la verdad los que redactaron la ley pues me les quito el sombrero en el sentido de que lograron un excelente galimatías y nos pusieron la tarea de descifrarlo. De manera pues de que, pero es un reto porque está de por medio los derechos fundamentales, culturales, sociales, económicos de las personas en condición de discapacidad, quienes gozan de especial protección constitucional, merecen todo nuestro respeto, toda nuestra consideración a nivel familiar, social, laboral. Hay que mirar hacia ellos con mucha dedicación, con mucha alegría y con muchas ganas de servirle y ser útiles a la sociedad y a la humanidad, dándoles una mano cuando se necesite. Y por otro lado, pues como segunda conclusión, adoptar desde nuestros puestos de trabajo una actitud de carácter prevalente a efectos de resolver todos los asuntos que pongan en nuestro conocimiento en materia de apoyos judiciales transitorios, toda vez que un día que pase es un día que hay una persona de pronto reducida en una cama sin poderse comunicar por ningún medio de comunicación y que está sufriendo la contingencia de no poder reclamar su pensión, no poder reclamar su derecho herencial, en fin, no poder disponer de sus recursos, toda vez que las instituciones en Colombia se caracterizan por la arbitrariedad de exigir requisitos cuando no los deben exigir. Entonces, una conciencia, despertar conciencia a toda la comunidad judicial para que asumamos siempre un asunto de apoyo judicial transitorio equivalente a una tutela. Doctora Mónica, hasta ahí mis conclusiones. Si a bien tiene... Gracias, Abel. Y vamos a preguntas. Y voy a hacer preguntas de acá del chat. Primera pregunta. ¿Cuáles son los principios más importantes en los que se inspiró la ley 1996 del 2019? Muy bien. Entonces, recuerdan que hice una referencia a un enfoque antropocéntrico en el sentido de que lo que se mira realmente es la dignidad humana, que está inspirada en otro principio también que es filosófico, ya que es el principio pro homine, que es la dignidad del ser humano en todas las dimensiones, en todas las latitudes, en todas las condiciones, porque es el sentido de esta existencia y es el sello de nuestra humanidad, el ser humano. Y por otro lado, hay otros principios que fueron traídos especialmente para esta convención, como fue el principio de inclusión. El principio de inclusión es muy importante toda vez que tenemos
una tarea allí muy grande por realizar, de empezar a incluir en la sociedad a todas estas personas. Fíjese que teníamos en el modelo de rehabilitación, medíamos con el mismo trasero, perdón, el mismo rasero, medíamos a la persona con... al sordo, al mudo, a la persona con síndrome de Down, pero nos han demostrado que son muy capaces. Tenemos médicos con síndrome de Down, tenemos medallistas olímpicos con síndrome de Down, entonces de manera pues de que no hay tal discapacidad. Está el señor Stephen Hawking, quien escribió la teoría del tiempo. Hay muchos personajes que podemos referir en la historia de la humanidad como que nunca fueron realmente discapacitados. Discapacitada era la sociedad que los miraba como tal. El otro principio es el de la celeridad que trae la convención para atender todos los asuntos, y esa fue una recomendación de una de las conclusiones, de que asumamos todos los asuntos referentes a las personas con condición con discapacidad con carácter prevalente, y nos llevamos esa satisfacción todos los días a nuestra casa, a nuestro sueño para descansar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué impacto tuvo en la comunidad judicial la entrada en vigencia de la nueva ley 1996 del 2019? Bueno, tuvo un impacto bastante fuerte en el sentido de que hizo una entrada no pacífica al ordenamiento jurídico, la ley 1996, en el sentido de que eliminó todo lo que había. Eliminó todo lo que había y prohibió y derogó y modificó, pero no trajo las nuevas instituciones para ser aplicadas inmediatamente. Entonces nos las han dado por dosis. Respecto a la valoración de apoyos, que es otra institución creada por la ley, no se ha reglamentado todavía. La asignación de apoyo judicial transitorio, pues estamos apenas con las facultades que nos dan transitoriamente y por vía excepcional, la misma ley en el acápite del capítulo transitorio de la aplicación de la ley, porque realmente no se ha reglamentado todavía. Para que tengamos una ilustración mayor, la ley, el decreto 1429 del 2020, que reglamentó los acuerdos de apoyo, hacía referencia a la aplicación y al desarrollo de estas instituciones y la atención de estas solicitudes en los centros de conciliación y en las notarías. Yo personalmente hace 2 semanas hice una visita in situ a más de 6 notarías en Bogotá, solicitando pues una copia de un acuerdo que hayan realizado allí o una directiva anticipada, y no la encontré. Y lo dicho por los señores notarios es que estaban pendientes de que, siendo la ley del 2009, del 5 de noviembre, estaban esperando que lo reglamentara la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces, pero ya tengo la copia de uno que se realizó, de una directiva anticipada. Eso es, doctora. El impacto ha sido muy brusco porque pues no nos dieron las herramientas suficientes para hacer el cambio inmediato. Nuestro agradecimiento especial al doctor Abel Carvajal Olave por su clara y ponderada explicación sobre la inclusión de las personas con discapacidad a partir de la ley 1996 del 2019, que contribuye al fortalecimiento de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social, que ha logrado importantes avances respecto de disposiciones pasadas de asistencias a las políticas de desarrollo humano, con un enfoque diferencial de derechos, y que implicó la derogatoria de instituciones jurídicas que venían siendo usadas desde la implementación del Código Civil en Colombia, Ley 57 de 1887, pero con arraigo centenario en el derecho europeo continental y latinoamericano. Doctora Abel, muchísimas gracias por su participación. Es con mucho gusto y le reitero mi disposición de colaborarles cuando bien lo tengan. Gracias, doctor. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual.
Los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Un resto de día muy feliz para todos. Gracias.